Pueden ir tomando sus lugares, por favor. Los chavos que están allá en los silloncitos, vénganse acá a las sillas, por favor. Muy bien, familia, pues vamos a darle paso a la palabra de Dios el día de hoy. Hoy traemos un mensaje muy relevante para las bases que una iglesia cristiana debe de tener. Ahorita me di la oportunidad de preparar otro mensaje porque Dios lo puso en mi corazón, que todavía no se alinea a la predicación consecutiva que estamos llevando de Marcos. Ya ven que en estos días pues han estado viendo algunos temas extraoficiales, ¿verdad? A los que vemos normalmente con la predicación consecutiva, y es precisamente con la intención de dar algún mensaje que es nutritivo y sobre todo para las épocas. Ya ven que la semana pasada pues hablamos de algo que se está viviendo precisamente en este fin de semana. Un fin de semana que, si ustedes ven las noticias, fue un fin de semana muy trágico, y cada año es lo mismo, nada más que pues la gente en el mundo tiene unas vendas en sus ojos, tiene unos taponzotes en los oídos, sobre todo en los sentidos espirituales, y no se dan cuenta que estas fechas las usan para adorar directamente a Satanás. El viernes estuvimos ahí en una reunión con algunos grupos de pastores. Precisamente nos reunimos para platicar algunos asuntos y también para orar. Y saliendo de ahí de la oración que tuvimos con nuestros pastores, andábamos ahí por la Avenida Tecnológico, y no, hombre, un ambiente horrible, un ambiente muy, muy pesado que había. De hecho, al otro día vimos que hubo algunos accidentes. Ahí precisamente, ahí cerquita de Home Depot, ahí se volteó, creo, una camioneta y cosas bien feas. En lo que estábamos ahí parados en un semáforo, vimos cómo aventaban balazos. La gente no se da cuenta, pero precisamente con sus tradiciones y con esas ideas tan cerradas que la gente tiene, se mueven unos ambientes espirituales muy horribles, unos ambientes espirituales tremendos. El día de ayer, no sé si vieron el asesinato del alcalde de Uruapan, allí en Michoacán, un alcalde que creo que ha sido el único, sobre todo de estas épocas, que estaba haciendo las cosas bien, políticamente hablando, ¿verdad? Políticamente hablando, porque también curiosamente estaba dándole culto a la muerte cuando le llegó la muerte. Estaba él precisamente ahí haciendo una celebración que le llaman el Festival de las Velas, ahí dándole culto a la muerte, y delante ahí de una estatua gigantesca que armaron de la muerte, ahí le dieron muerte a este hombre. Y todo es precisamente porque se empiezan a mover situaciones espirituales muy tremendas. Y es más, se los digo como testimonio propio. Cuando yo andaba en el mundo, yo hacía ahora sí que textualmente se dice diabluras, pues efectivamente eran diabluras las que yo hacía cuando andaba en el mundo, en estas épocas precisamente. Y les puedo apostar que muchos de ustedes también. O sea, se empieza a sentir uno libre de hacer maldades porque la misma tradición te lleva a ello. Todas las fiestas, todo lo que se vive en estos días, toda esa gente que tiene esas vendas espirituales en sus ojos, no se dan cuenta de todas las puertas que se abren, todas esas manifestaciones demoníacas que se llevan a cabo en estos días. Y bueno, creo que hace 8 días la enseñanza que se nos dio fue muy idónea para estos días que estamos viviendo. Y bueno, ahorita, aunque el tema no es relacionado directamente con lo que está sucediendo en estas épocas,
pero sí hay algo bien importante que el día de hoy el Señor nos va a mostrar a través del texto sagrado, que es vivir bajo la autoridad. Precisamente algo que se ve en estas fechas es que se pierde la autoridad. Y dicho y hecho, o sea, ustedes ven en las calles que andaban aventando balazos, eso, y las patrullas brillaban, pero por su ausencia. O sea, no veías patrullas, no veías gente que estuviera ahí. Como que estos días se vuelven totalmente libres de cualquier diablura que la gente pueda estar haciendo. Y por eso vean ahí las estadísticas, como siempre en estas fechas, en todos los países, no solamente en México, porque también de igual manera en Estados Unidos, en Europa, hay muchos lugares en donde se llegan a vivir una serie de cosas bien diabólicas en estas épocas. Y sabemos que en todas las épocas, pero en estas épocas como que se enfatiza más todo ese tipo de situaciones. Entonces, hoy se va a hablar, el tema de nuestra predicación tiene por nombre cobertura pastoral bíblica. Aquí es bien importante que estemos viendo lo que es la cobertura pastoral bíblica, ¿verdad? Y ojalá que nos estén viendo muchos por el internet de ese tipo de también tradiciones y doctrinas que tienen, por ahí se oye mucho la cobertura apostólica. En la Biblia no encontramos la cobertura apostólica, pero sí encontramos la cobertura pastoral. De hecho, a los pastores que yo les doy cobertura, les he dicho, es una cobertura pastoral la que yo les estoy dando, no es una cobertura apostólica, porque en realidad esa cobertura apostólica ya nos la dejaron los apóstoles a través de la Sagrada Escritura. Precisamente ahorita vamos a escudriñar esa parte. Todos nosotros tenemos la cobertura apostólica. ¿Por qué? Porque el pastor de esta congregación les predica todas las epístolas que los apóstoles dejaron como una cobertura doctrinal, para que a través de ella nosotros podamos llegar al pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera cobertura apostólica, el que una iglesia se rija a lo que es la lectura de la palabra y aplicarla y vivirla, porque no solamente es predicarla, sino exhortar a que se viva, ¿verdad?, la sana doctrina. Entonces eso es precisamente de lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Este tipo de predicaciones, a mí en lo particular, antes me costaba mucho trabajo, a lo mejor me sigue costando trabajo llegarlas a predicar, porque a veces la gente puede tergiversar el mensaje, pueden decir, no, pues es que el pastor quiere manipularnos, ¿verdad?, con lo que la Biblia dice. Pero precisamente por eso, como les dije, vamos a verlo bíblicamente, porque sí, la verdad, este tema que vamos a ver el día de hoy, se llega a usar en muchos lugares, pero no de vez en cuando. Es más, creo que nunca les había yo predicado sobre este tema, pero hay lugares en donde casi por lo menos 2 veces al mes se les está insistiendo y predicando sobre estos temas, pero con la intención de que la gente se les cuadre así y que tengan a los pastores como si fueran ídolos. Entonces ese no es precisamente el tema del día de hoy, pero sí el tema del día de hoy nos va a llevar a que de una manera bíblica entendamos cuál es el rol de la iglesia y cuál es el rol de los pastores, porque es una sinergia. Precisamente para que la iglesia pueda trabajar de una manera correcta, debe de haber una sinergia en donde el pastor cumpla con su cometido y la iglesia cumpla con su cometido también. Y eso es precisamente lo que Primera de Pedro 5 nos habla. Aquí nosotros vamos a escudriñar Primera de Pedro 5, 1 al 11, en donde el apóstol Pedro a sus discípulos, que eran la iglesia de Jesucristo, se les da esta instrucción. Se les da una instrucción de tal manera que todos nosotros debemos de entenderla, vivirla y aplicarla, para que seamos una iglesia verdaderamente cobijada por el Espíritu Santo. Porque sin los parámetros que la Biblia nos dice, no podemos sentir ni decir
ni vivir bajo la cobertura de Dios. Si nosotros no lo hacemos conforme a la Biblia, no podemos decir que tenemos la cobertura de Dios, que esa es la más importante. ¿Por qué? Porque al hablar de una cobertura pastoral, debemos de entender que la cobertura más importante es del pastor de pastores, que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a la prédica. En 1 de Pedro 5:1 dice así la palabra: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor mi Dios, te damos muchísimas gracias, porque tú estás presente en esta reunión. De hecho, tú eres el anfitrión de esta reunión, Señor. No somos nosotros los que recibimos tu presencia aquí en este lugar, sino que este es el lugar en donde tú nos recibes a todos nosotros cada domingo y cada día que venimos a congregarnos para recibir de tu instrucción, para recibir de tu santa palabra a través del texto sagrado, mi Señor. Por eso es que en estos momentos queremos implorarte que sea tu Espíritu Santo en la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, de la vida de los que nos ven también por internet, mi Dios, para que la intervención divina de lo alto, Señor, venga a nuestras mentes y a nuestros corazones para comprender claramente esta escritura, para comprender claramente esta predicación que el día de hoy traes para todos nosotros y podernos alinear a tu voluntad, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y... ¿No los oí? Eso. Muy bien, familia. Miren, vamos a empezar con esta frase para que se nos quede muy bien grabado lo que el día de hoy el Señor nos hablará. Dice así: la cobertura pastoral no es control humano, sino protección divina a través del orden establecido por Dios. No sé cuántos de ustedes hayan andado en la Ciudad de México en transportes públicos, ¿no? Porque a lo mejor todos han andado allá en la Ciudad de México, pero no creo que, ni siquiera pienso que el 10% de ustedes hayan andado en transportes públicos por allá, como andar ahí en un trolebús, que le decimos el tragaluz, o andar en el metro, o andar en cualquier camión allí. Pero es raro que ustedes agarren lugar, ¿verdad?, cuando se suben a un camioncito por allá. ¿Y qué es lo que necesitan hacer cuando no agarraron un asiento para que no se caigan? Digan conmigo: sujetarse.
¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer para no caernos, porque se los digo en serio, por experiencia. Cuando yo iba a la secundaria, me acuerdo que andábamos con los cuates, todo eso, y precisamente nos poníamos a andar jugando, a ver, el que no se agarren, a ver quién se qué, y cada trancazo que nos dábamos, por no sujetarnos de los tubitos que por ahí ponen, o incluso hasta en los asientos, también ahí hay unos tubos, si no te sujetas, caes con tu jeta, perdón. Ahora sí que fue una frase que salió al aire. Si no te sujetas, en serio, te das un trancazo feo. Y eso es precisamente de lo que el día de hoy el Señor nos quiere hablar, familia. Cuando la palabra nos habla de sujeción, el ser humano por naturaleza caída, luego así como, ¿cómo creen? Y bien, ¿y por qué quieren que yo me sujete? ¿Por qué quieren que yo me someta? ¿Verdad? Porque es lo mismo, sujeción, sometimiento. Entonces, cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, y eso es el grave problema que ha pasado en todos los seres humanos, precisamente por eso el grave problema dentro de las familias también, cuando la palabra le dice a la mujer que tiene que ser sujeta a su varón, y ustedes saben que llegan a haber muchos conflictos, llegan a ver, ¿cómo creen yo? ¿Por qué me voy a sujetar, verdad? Si mi varón es bien de lo peor, y que esto y lo otro y aquello, y buscan pretextos, buscan justificaciones para no cumplir con lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros no nos alineamos a lo que la Biblia nos dice, tanto a esos varones que no se sujetan a la cabeza que es Cristo, y esas mujeres que no se sujetan a la cabeza del hogar que es su varón, pues viene un desorden, y ese desorden te trae muchísimas caídas. Entonces aquí estamos viendo algo muy específico, en lo cual Dios nos habla a través de la pluma de Pedro. Pedro aquí a sus discípulos les empieza a hablar totalmente inspirado por el Espíritu Santo, diciéndoles lo que se debe de hacer en la vida de un verdadero cristiano. Aquí precisamente Pedro con manzanitas les explica a ellos y nos está explicando a nosotros lo que debemos de hacer para no estar cayendo en las garras de Satanás, porque incluso termina diciendo eso, ¿verdad? El diablo anda como un león rugiente, anda viendo a quién devorar. Entonces eso es precisamente lo que el día de hoy vamos a escudriñar, familia. ¿Sí están conmigo? Bueno, entonces dile a tu vecino de al lado, no me distraigas porque yo tampoco te voy a distraer. Y aquí el primer segmento tiene por nombre el llamado a los pastores, servir con corazón de Cristo. Aquí esta enseñanza nos va a hablar a todos los ministros, pero también a toda la iglesia. Por eso es un tema muy esencial. Espero que mucha gente, muchos de los que no vinieron el día de hoy, ojalá que lo vean por internet, porque es muy esencial, incluyendo a los pastores que les damos cobertura. Era muy importante que vinieran el día de hoy, sin embargo, bueno, ahí hubo excusas, justificaciones, cosas que no sé si delante de Dios también sean justificadas, pero no asistieron. Ojalá que por lo menos la vean por internet, porque es bien importante, y con esto nos vamos a dar cuenta por qué luego nos pasan tantas cosas. Luego, ¿por qué decimos, por qué será? ¿Por qué? Bueno, pues hoy vamos a entender el por qué. Y aquí en primera de Pedro 5, 1 al 4, vemos que dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre ustedes. Antes que nada tenemos que entender que cuando en la Biblia se habla de ancianos, no se está hablando de personas de la senitud, no se está hablando de personas que ya tienen una edad avanzada, sino se está hablando de las personas que están encargadas de la iglesia, que están encargadas del orden de la iglesia. Es como aquí tenemos a Lolita, tenemos a Alex, a Damaris, a Diego, a mi esposita, a Moy, a Vicky, que son parte de los ancianos de la iglesia, son parte del presbiterio o consejo de ancianos, ¿verdad? Como se le llama también en algunos lugares. Entonces, ¿qué sucede?
que aquí precisamente se está hablando de ese respeto, se está hablando de esa manera en la cual nosotros debemos de entender que a nuestras autoridades les debemos cierto respeto. ¿Sí estamos aquí, familia? ¿Ok? Bueno, entonces, repito, dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también como ellos. O sea, aquí como yo diciendo, yo anciano también, ¿verdad? Así como Lolita y Alex, que estamos ya bien viejitos. Yo anciano también como ellos, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será, digan conmigo, será revelada. O sea, desgraciadamente hay muchos pastores que piensan que aquí en esta vida es donde nosotros tenemos que glorificarnos a la par de nuestro Señor Jesucristo, y eso es una mentira tremenda de Satanás. Nosotros en este mundo estamos para hacer lo mismo que Jesucristo hizo en este mundo, tener esos mismos padecimientos, para poder ser coherederos también de su gloria. Pero ¿cuándo? Jesucristo, ¿hasta cuándo se fue glorificado? Hasta que murió en esa cruz y resucitó también de la sepultura. Esa es la manera en la cual nosotros como pastores debemos de entender nuestra herencia para con nuestro Señor Jesucristo. Luego dice en el 2, apacentad. Digan conmigo, apacentad. Bueno, esta palabra apacentar viene del verbo en el original que dice así, poimaino, y quiere decir alimentar, cuidar, guiar, proteger. O sea, si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo que en estos momentos está haciendo Giovanna con su bebé ahí chiquito. ¿Qué es lo que hace un padre con los hijos? Tú lo alimentas, ¿verdad? Tú le das la crianza, tú lo cuidas, lo proteges, ¿verdad? Lo cuida, lo protege. Precisamente por eso es que la analogía de los ministros de culto se nos dice pastores, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un pastor con un rebaño de ovejas? Hace exactamente esto, las apacienta. O sea, les alimenta, les cuida, les guía y les protege. Si un pastor en lo natural ve que viene un lobo a querer atrapar a alguna de sus ovejitas, ¿qué es lo que va a hacer el pastor? No va a hacer lo que ahora en esas doctrinas light, ¿verdad? Ese evangelio light, que te dice, no, es que tú no juzgues, tú no digas nada, no, hombre, Dios es puro amor, y que no es cierto. Jesucristo, Él era celoso, y ustedes vieron en el evangelio de qué manera se comportaba cuando alguien se atrevía a meterse en contra del reino de los cielos. A él lo podían golpear, pero cuando alguien se atrevía, como cuando sucedió en el templo, ¿verdad? Él llegó y sacó todo el celo. Bueno, eso es lo mismo. Por eso es que ustedes ven que yo frecuentemente hablo con mucho desprecio de todos los falsos maestros. ¿Por qué? Porque tú a un pastor no le va a decir a un lobo que se va, ay, lobito, aléjate por favor. No. Y yo lo he visto, no sé si a ustedes les ha tocado andar en el campo y todo eso. Yo he visto cuando, no un lobo, ¿verdad? Pero sí que luego se acercan otras manadas de perros que tratan de llegar y están molestando a las ovejas. ¿Y saben qué hace el pastorcito? Es más, por eso siempre el pastor debe de traer un callado, como se le llama bíblicamente, pero es una vara así grande, o incluso en algunas regiones hasta traen sus escopetas. ¿Por qué? Porque ven cualquier cosa de esa y inmediatamente sacan la escopeta. Había también cuando yo era niño que anduve pastoreando ahí con un muchacho allá por Cuautitlán, Izcalli, traía su resortera y agarraba y nada y sacaba la resortera y órale. O sea, nada de acá y con mucho, ¿cuál cariño? A un lobo que está tratando de atacar a tus ovejas lo tienes que ahuyentar de la manera que sea necesaria. Eso es lo que hace un verdadero pastor, familia. Por eso es que frecuentemente yo les hablo sobre todas las advertencias que la Biblia nos da para no caer en las garras
lobos rapaces. Eso es indispensable. Para los pastores que me están viendo, tienen que entender esta parte. Cuando Dios nos está mandando a apacentar a su rebaño, o sea, no es entretener a su rebaño, porque eso es lo que hacen en muchas iglesias, desgraciadamente. Nada más quieren entretener a la gente y por eso se llena, porque el entretenimiento, a la gente le encanta. Y pues vayan a los cines y dense cuenta cómo hasta filas hacen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las películas te entretienen. Pero la iglesia no es para que nos vengamos a entretener, es para que nos vengamos a alimentar, es para que nos vengamos a instruir, es para que encontremos las advertencias que se nos dice a través de la Escritura para estar bajo la cobertura de Dios, estar protegidos, tener esa protección que la Biblia nos dice que debemos de tener. Entonces dice así: apacentar la grey de Dios, porque todos nosotros le pertenecemos a Dios, somos la grey de Dios, somos sus ovejitas de nuestro Señor Jesucristo. Dice: apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas para esos de la prosperidad, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Cuando yo estas cosas se las he predicado a los pastores, precisamente les explico esta parte, les digo: yo no entiendo cómo muchos de ustedes puedan preferir esas ganancias deshonestas o esa gloria que la gente les pueda dar, intercambiándola por la gloria que Dios nos puede dar. Cuando nosotros no estamos cumpliendo el cometido que en estos momentos se nos está diciendo claramente, estamos despreciando la gloria divina que el Señor nos dará por la gloria que podamos obtener con las personas en este mundo. O sea, como decían allá en mi barrio, ¿no? Decían: tú por estar cuidando los centavos, estás descuidando los pesos, ¿verdad? Te pones a cuidar lo más insignificante, algo que es perecedero, algo que se oxida, algo que se termina, algo que es efímero, por algo que es eterno. Debemos de entender esa parte, familia. Debemos de entender claramente que si una persona está pastoreando a alguien, porque les voy a decir una cosa, no solamente los pastores que ya tenemos un llamado formal y tenemos una grey a quien estemos pastoreando, somos los únicos pastores. No, muchos de ustedes empiezan a pastorear cuando evangelizan a alguien y cuando le empiezan a hablar del evangelio, cuando le empiezan a hablar de lo que es la verdadera vida, tanto en la tierra como en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces ustedes empiezan a ministrar a alguien en la palabra, eso ya los lleva a estar pastoreando. Es más, todos los varones que tienen aquí a su familia tienen un pastorado dentro de su familia. Alex es el pastor de su familia, Moy es el pastor de su familia, Javier es el pastor de su familia, y así podría seguir hablando. Israel es el pastor de su familia, Joel. Todos los varones que estén en su hogar, ese es el primer ministerio que tiene, el empezar a pastorear a su familia. Y precisamente, ¿cuál es la mejor manera que un pastor tiene de llevar a cabo su trabajo? Llevarlo al pastor de pastores. Eso es lo que debemos de hacer. Tú empiezas a pastorear a una familia, a una persona, a un compañero de trabajo, a un compañero de la escuela, es llevarlo a Jesucristo. Y si tu pastor de la iglesia Redención por su gracia siempre lo lleva a Jesucristo, pues llévalo allá a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya sabes que tu pastor los va a llevar también a los pies de Jesucristo a través de lo que las predicaciones, los seminarios y todo el pastoreo que Él puede darles en esos momentos. Amén, familia. Entonces eso es lo importante de entender esta parte de la cobertura pastoral. Dice aquí esta segunda frase: el pastor que busca reconocimiento y no almas ha perdido el corazón del maestro.
Cuando nosotros tenemos el corazón de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, todo el tiempo estaremos buscando la manera de que esas almas perdidas puedan ser recuperadas para el reino de los cielos, puedan ser rescatadas. No estar buscando fama, no estar buscando dinero, no estar buscando tantas cosas que desgraciadamente ahora se ven en muchos ministerios. Dices, ¿cómo puede ser posible que en este lugar todo se dice, todo se hace, menos llevarte a los pies de Cristo? Se te habla de todo tipo de cosas, menos del arrepentimiento. Se te habla de todo tipo de cosas, menos del pecado. ¿Por qué? Porque a muchas personas no les gusta escuchar cuando se les confrontan. Porque el Evangelio, su naturaleza del Evangelio es confrontativo. ¿O por qué habrán llevado a nuestro Señor Jesucristo a la cruz? Porque les hablaba puras cosas hermosas, ¿no será? Y ese es el grave problema que ha estado existiendo, sobre todo en estas épocas. Que la gente piensa que a las iglesias se va a que te endulcen el oído, ¿verdad? A socializar, a sentirte bien, a sentirte a gusto en los silloncitos que te ponen por allí, el aire acondicionado. Y no, familia, no hemos entendido realmente lo que es ser pastorear. No hemos entendido lo que es pastorear y no hemos entendido lo que es que nos pastoreen. Porque eso es precisamente todos, incluyendo a los que están predicando en el púlpito, necesitamos ser pastoreados. Necesitamos que alguien siempre nos esté alineando a la voluntad del príncipe de los pastores, que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor para que se despierten los que están durmiendo. Ok, miren, en Hechos 20, 26, aquí nos encontramos con algo que el apóstol Pablo les empieza a decir a un grupo de pastores precisamente, a los cuales él los había estado instruyendo. Habían varios, así de la misma manera que acabamos de leer lo que Pedro les decía a los pastores que él tenía bajo su cuidado. Ahora vemos aquí Pablo tenía también a un grupo de pastores bajo su cuidado y les dice estas palabras porque él ya se iba a despedir de esa región. Ya había dejado ahí a varios pastores o obispos, porque es lo mismo, pastores, obispos. Obispo quiere decir supervisor. Entonces, aquí él les habla de esta manera, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la grey, otra vez está la palabra apacentar, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque aquí él dice algo bien importante, dice: porque yo no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Y como él lo dice, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué? Porque no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Precisamente por eso la importancia, y se los digo a los pastores que me están viendo, la importancia de predicar expositivamente. O sea, cuando tú predicas expositivamente es porque estás cumpliendo con la orden que se nos da de predicar el consejo completo de Dios. Porque les voy a decir algo: han habido pastores que han tenido años y años y años predicando y nunca les han predicado ni el 10% de todo lo que dice la Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento. Es la predicación más importante de la iglesia cristiana, está en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ahí encuentras la ley moral de Dios, pero esa siempre la vas a encontrar para darle apoyo a toda la doctrina para el cristiano que está en el Nuevo Testamento. ¿Y saben por qué?
Porque hay lugares en donde toda la vida se la pasaron predicando solamente de algún aspecto, de algún ministerio, como algunos le llaman. Que en esta iglesia, es que ahí son guerreros en esa iglesia. Y todo el tiempo se les habló sobre guerra espiritual. Todo el tiempo se les habló de estar echando fuera demonios. Todo el tiempo se les habló. Y el pastor se fue a la tumba y nunca les predicó otra cosa de la Biblia más que lo que a él le encantaba, que era la guerra espiritual. Otros que ahorita están muy de moda, ¿verdad? Esos de la prosperidad. Todo el tiempo se les hablaba de finanzas y se les hablaba de finanzas y se les hablaba de finanzas. Como ahorita también lo que les digo, hay lugares en donde todo el tiempo se les habla de esto. Todo el tiempo, y ustedes se le tienen que cuadrar al pastor, y empiezan a sacar también textos fuera de su contexto, ¿verdad? No, y es que el ungido de Dios no se le debe de tocar, hay de aquellos que hablen en contra de mí, y hay que aquí, y se empiezan a poner en un pedestal precisamente para que toda la iglesia se les cuadre, principalmente con sus diezmos, sus pactos, sus primicias, y empiezan a sacar una serie de cosas, textos fuera de su contexto para que le suelten el dinero y que toda la gente esté exprimida en esos lugares. Y hacen énfasis en una sola parte de la Biblia. No, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que tenemos que hablar de todo y de la manera bíblica. Por eso es la importancia de la predicación expositiva. Ustedes deben de tener esa seguridad, esa tranquilidad de que en este lugar, por el hecho de que se les está predicando de una manera consecutiva, el pastor les está predicando todo el consejo. O sea, hay veces que hay temas que, aunque a mí no me guste mucho que digamos, como el tema que les voy a predicar de hoy en 8, aunque no me guste mucho el tema, pero nos toca predicarlo. ¿Por qué? Porque estamos predicando todo el Evangelio de Marcos. Ya predicamos todo el Evangelio de Juan, ya predicamos Primera de Corintios, ya predicamos Segunda de Corintios, ya predicamos todo el libro de Daniel, ya predicamos todo el libro de Hebreos, ¿ya me cayó o qué? Ya hemos predicado muchos libros de la Biblia desde principio a fin, y precisamente eso es lo importante de la predicación expositiva, hacerlo de la forma que lo estamos haciendo ahorita, de una manera exegética, es como se le dice en la teología. Esto es una exégesis de la cita de Primera de Pedro, y en esta exégesis no nos vamos a estar sacando textos fuera de su contexto, sino estamos hablando claramente lo que Dios nos quería decir desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, porque Él ya sabía, desde antes de la fundación del mundo, todos los que íbamos a estar en este culto escuchando su palabra. Amén. Ok, me quedé igual en el 28, vamos al 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. O sea, fíjense aquí Pablo, como dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, precisamente, si nosotros, familia, no estamos siendo instruidos por la palabra de Dios, estamos a la merced de los lobos rapaces. Si ustedes realmente, cada que vienen aquí a la iglesia, ponen la verdadera atención, traen un corazón honesto para poder recibir toda la palabra de Dios, buscan la manera de no estarse distrayendo con nada, y esa palabra está entrando directamente al corazón de ustedes, familia, eso es una coraza
que los está protegiendo, que los está defendiendo de todos esos lobos rapaces de los que está hablando aquí la palabra de Dios. Mi hermano Joel en la semana me dijo que iban a ir a un lugar en donde se presenta una persona que se dice ser apóstol, que tiene buena enseñanza. Yo ya lo escuché en alguna ocasión. Es un teólogo, lo que sabe de cada quien es un teólogo. A lo mejor su doctrina no es la correcta, empezando porque se dice ser apóstol y él no es apóstol, no tiene las señales de un apostolado. Sin embargo, yo con toda la confianza dije, claro, está bien. ¿Por qué? Porque él viene a un lugar en donde tiene la seguridad de que a través de la palabra de la gracia de nuestro Dios, él está protegido de no caer en las garras de un falso profeta. ¿Sí me estoy explicando, familia? O sea, vean la importancia de estar bajo la cobertura de un pastor bíblico. Bajo la cobertura, como aquí el mismo Pablo lo está diciendo. Fíjense, voy a repetir lo que dice en el 32. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, si nosotros no estamos caminando a través de la sana doctrina, a través, valga la redundancia, a través de la palabra, de la gracia de nuestro Dios, ahí sí estamos a la merced de todos los falsos que puedan llegar y nos hacen como a muchos cristianos los han hecho, desgraciadamente. Donde llegas y precisamente se llegan a vacunar en contra luego del evangelio. No, es que ahí en tal iglesia donde fui, no, hombre, puras mentiras que decían, y ahí una cosa decía el pastor y otra cosa es la que hacía en su casa, ¿verdad? Y luego aparte ahí nos querían sacar el dinero por esto y aparte querían que hiciéramos, no sé, tantísimas cosas. ¿Por qué? Porque no están cubiertos por la palabra de la gracia, como dice aquí. Dice, la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. O sea, solamente puedes tú ser santificado o justificado, como dice también la palabra. ¿Sabes cómo? A través de la exposición de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que trae esa fe salvífica a tu vida para que tú puedas ser justificado. Entonces, imagínense de qué sirve que tú llegues a un lugar donde está lleno de muchas almas, pero no se está exponiendo la palabra de Dios en ese lugar. ¿Sabes qué sucede? Por eso la mayoría no son nacidos de nuevo. Y cuando en un lugar de esos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, alguien nace de nuevo, ¿saben qué le va a pasar? Lo que le pasó a muchos de ustedes y lo que nos pasó a nosotros también. Nos salimos mejor de ese lugar para buscar donde realmente podamos ser sobreedificados con la palabra de la gracia, para que de esa manera tengamos herencia juntamente con todos los santos que se exponen a la verdadera palabra de Dios. Ese es el trabajo que nosotros como pastores tenemos, familia. Nosotros tenemos que llevarnos a ese alimento, a esos pastos verdes que son la palabra de Dios, para que el príncipe de los pastores el día de mañana a nosotros nos puedan regalar, nos puedan dar por su gracia esa corona incorruptible para poder vivir eternamente con el Señor. Amén, familia. Pues denle otro fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Ok, el segmento número 2 tiene por título el llamado a las ovejas, sujetarse bajo cobertura. Ahorita ya nos habló el Señor a los ministros. Ustedes deben de entender cuál es el rol de nosotros como pastores, pero ahora vamos a ver el rol que como ovejas del Señor tiene también toda la iglesia, ¿verdad? Aquí en 1 de Pedro 5, 5 al 7 dice la palabra: igualmente, jóvenes, aquí no está hablando a Agui, ¿verdad? Joshua, a mí. Fíjense. No le está hablando a los jóvenes en lo natural. O sea, está hablando precisamente a todos aquellos que no son parte del diaconado de la iglesia, a todos aquellos
que no tienen ciertos ministerios, ¿verdad? Sino que se le está hablando a la mayoría de los congregantes de una iglesia. Entonces le dice, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Miren, antes de proseguir aquí, les voy a explicar lo que quiere decir la palabra sujeción. No, más bien les voy a explicar lo que es la sujeción, no lo que quiere, sino lo que es la sujeción. Miren, la sujeción no es esclavitud, es protección bajo el diseño de Dios. Como ese ejemplo, esa analogía que les puse, de que si tú te subes a un camión y no te sujetas, te vas a dar ahí, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que es la sujeción. Nosotros como cristianos debemos de entender, mira, es más, una de las señales, de las formas en las cuales tú te percatas de que alguien es un verdadero cristiano, empieza por la humildad. ¿Por qué? Porque no puedes sujetarte a alguien si tú no eres humilde, empezando por allí. De hecho, esa es la situación que ha sucedido en el mundo entero. El mundo no nos enseña a sujetarnos a nuestras autoridades. El mundo nos enseña a la rebeldía, ¿verdad? Y es más, hasta cada moda que hay en la época que sea, siempre va dirigida a la rebeldía. Siempre las modas son dirigidas a los rebeldes sin causa, ¿verdad? Eso empezó desde los 50, 60, que los rebeldes, todo. Pero ¿qué sucede? Eso es lo que el mundo te enseña. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿a quién le pertenece? ¿A Dios o a Satanás? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién? Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Pero ¿qué sucede? Que nuestro Señor Jesucristo nos enseña todo lo contrario a lo que el mundo nos ha enseñado. El mundo nos enseña a ser orgullosos, a ser soberbios. Pero ¿qué dice de la soberbia? Que Dios la resiste. O sea que alguien con soberbia no puede llegar al reino de los cielos, porque la única manera de llegar al reino de los cielos es a través de la gracia de Jesús. ¿Y qué está diciendo aquí la palabra? Dios resiste a los soberbios y ¿qué más? Da gracia a los humildes. Da salvación a los humildes. ¿Por qué? Porque cuando tú eres humilde, cuando tú tienes mansedumbre en tu corazón, te vas a sujetar. Vas a ser una persona sujeta principalmente a tus autoridades. Estoy hablando en general de tus autoridades, ¿verdad? Porque toda autoridad ha sido puesta ¿por quién? ¿Quién se sabe en la Biblia? Por Dios. Todas las autoridades, llámese autoridades municipales, autoridades federales, autoridades espirituales, autoridades familiares, autoridades laborales, llámese la autoridad que se llame, autoridades académicas, chavos, ¿verdad? También sus maestros, ¿verdad? Todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y dice luego ahí en la Biblia, y todo aquel que se opone a ellas, ¿a quién se está oponiendo? A Dios. O sea, tú eres de esos que criticas a tu presidente. Pues estás criticando la autoridad de Dios. Te estás oponiendo a Dios. Más bien, ¿sabes qué hace un cristiano? Ora por sus autoridades, no las critica. Tú cuando ves a alguien que está creyendo, ay, que fulanito, y hasta apodos y cosas despectivas le ponen, ¿verdad?, a nuestras autoridades. Desde ahí tú te das cuenta que esa persona no ha entendido lo que es el cristiano. Un cristiano, sí, a lo mejor pues sí, desgraciadamente no andan bien las cosas, como lo que acaba ahorita de suceder, ¿verdad? No está bien la situación. Voy a orar por mis autoridades. Señor, te pido, por favor, dale de la estrategia, ilumina la mente de nuestra presidenta, que entienda realmente lo que es el bien y lo que es el mal. Señor, te pido por ella, dale el entendimiento para que nos pueda gobernar de la manera correcta.
Es lo mismo que yo haría si voy en un avión y el piloto a lo mejor veo que se está equivocando. Yo me pondría a orar por el piloto. Señor, por favor, ayúdalo, dale la inteligencia para que nos pueda llevar bien a nuestro destino. Imagínate que yo esté, que se muera el piloto, que se muera, que le dé un infarto, hombre, pues, o sea, hasta por puro sentido común. Por eso es que todo lo que Dios nos dice, cuando tú te vas a la profundidad de la sabiduría de Dios, dices, con razón mi Dios me está pidiendo que honre mis autoridades. En vez de ponerles el pie, me está diciendo mejor que las honre, porque a mí me conviene. ¿Por qué? Porque mis autoridades es el piloto del avión en donde yo voy subidote. Entonces, si quiero yo bajar con bien, pues mejor me pongo a orar por las autoridades. Y bueno, algo de lo más importante les voy a decir, familia, lo espiritual es lo más importante. El Señor fue el que me puso aquí, delante de todos ustedes. No es más, alguien de ustedes votó para que yo estuviera como pastor de aquí. Eso sí, tuvieron un privilegio hermoso que tenemos todos los cristianos. Ustedes me escogieron como su pastor. ¿Y por qué? Porque Dios produjo en sus vidas, en sus corazones, la necesidad de buscar a un pastor. Porque todos los que somos hijos de Dios necesitamos de un pastor. Todos necesitamos de ser guiados, de ser apacentados. Eso de los llaneros solitarios, eso es del diablo. No existe en la Biblia, nunca te vas a encontrar con un llanero solitario. No, que yo le rindo cuentas directamente a Dios, que no, hombre, ¿qué te pasa? Es una mentira. Y precisamente yo por eso he hecho mucho porque el grupo de pastores de esta región no se diluya, sino todo lo contrario. He hecho lo que haya sido necesario, he sacrificado y todo. ¿Por qué? Porque Dios me ha mostrado claramente la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros, así como estamos ahorita, ese es el diseño que Dios nos dio. Nada de que, no, yo en mi casa, ahí con mis hijos, con mi familia, ahí nos ponemos a leer la Biblia. No, pues sí, que suave, ¿verdad? La Biblia nos está diciendo claramente cuál es el diseño de la iglesia de Jesucristo, donde tenemos que encontrarnos con familias que no tienen las mismas costumbres que yo, con personas que no tienen el mismo lenguaje que yo normalmente tenía desde que nací en una familia fulanita de tal. ¿Para qué? Para que ahí yo pueda aplicar todo el fruto que el Espíritu Santo me da. Allí es donde verdaderamente yo voy a darme cuenta de que mi cristiandad cada día va madurando más y más y más y más. No en mi casa ahí encerradito, pues eso qué fácil. No, familia, esto que estamos haciendo todos nosotros, ese es el diseño que Dios nos dio. Por eso es que esta es una de las evidencias más importantes que muestra un verdadero cristiano, el congregarse. Si alguien dice ser cristiano pero no se congrega, perdóname que dude mucho de su cristiandad, ¿verdad? Porque todos somos un cuerpo en Cristo. Y si alguien no se congrega, pues entonces tendría que estar metido ahí en alcohol o el formón, ¿verdad? Porque si es un miembro del cuerpo de Cristo, pues entonces métete en formón, porque si no te vas a echar a perder. Imagínense una mano que esté fuera de su cuerpo, pues se echa a perder y se muere, ¿verdad, familia? Entonces eso es importantísimo que nosotros lo entendamos. Luego en el 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. ¿Quién es quien tiene cuidado de todos nosotros? Jesucristo. Entonces, mientras nosotros nos alineemos a lo que Dios nos dice de su autoridad y de la autoridad que Él ha puesto en las iglesias locales, que Él ha puesto en nuestra vida, mientras nos alineemos a eso, olvídate, tendrás muchas aflicciones, tendrás muchos problemas, porque en este mundo padeceremos aflicción. Pero mientras tú te alinees a la voluntad de Dios, esas aflicciones siempre van a estar totalmente ya acabadas por nuestro Señor Jesucristo. Podremos tener muchas aflicciones, pero estamos de la mano de Dios.
Es muy diferente cuando tienes una aflicción estando de la mano de Dios bajo la cobertura de un ministerio, bajo la cobertura, bajo las alas de nuestro Señor Jesucristo, a cuando andas fuera de su cobertura de Él. ¿Sí me estoy explicando, ¿verdad, familia? Eso es lo que hoy debemos de entender, familias. Todos los que estamos aquí, la verdad es que tenemos un privilegio tremendo. Ustedes, de tener un pastor que les da una cobertura doctrinal, un pastor que es su padre en la fe, y lo aclaro, no espiritual, porque ya hemos hablado de esa parte. Ese ha sido un gravísimo error también, que muchos han querido enseñorear diciendo, soy el padre espiritual de todos ustedes. No. El padre espiritual de todos nosotros es nuestro Señor Jesucristo, y el que representa eso es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí puede engendrar hijos espirituales, pero yo puedo engendrar hijos en la fe a través de la Escritura, a través de la doctrina que el Señor pone en mi corazón para dársela a ustedes. Ese es el diseño, y ese es un privilegio, familia. Ese es un privilegio. O sea, no crean que es tan fácil estar bajo la cobertura de alguien que te está dando una sana doctrina. Y se los digo por experiencia. O sea, yo años y años, yo estaba buscando la manera de tener a alguien que me diera una cobertura con una doctrina que verdaderamente fuera bíblica. Entonces, familia, eso es de lo que nos está hablando el día de hoy el Señor. La importancia de esa cobertura pastoral bíblica, no la que se están inventando por allí para estar manipulando a la gente. Quien rechaza la autoridad espiritual se expone al rugido del enemigo sin cobertura que lo defienda. Y vamos a Hebreos 13:17. Dice así la palabra, Hebreos 13:17 hasta el 19 dice, obedezcan a sus pastores. Y luego, ¿qué dice allí? Y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más les ruego que lo hagan así, para que yo les sea restituido más pronto. Aquí estamos viendo una exhortación. Exhortación, recuerden, que quiere decir un ánimo. O sea, nos está animando la palabra a hacer algo. ¿Por qué? Porque aquí incluso dice, porque esto es provechoso. O sea, esto les conviene. Esto les conviene. Es como lo que ahorita estoy platicando. A mí me conviene que el piloto del avión en donde yo voy viajando, y sobre todo si mi familia también va en ese avión viajando conmigo, a mí me conviene que el piloto tenga buena salud, tenga todo lo necesario, tenga todo el profesionalismo, no tenga en esos momentos ningún obstáculo para poderte llevar a tierra firme. Eso es lo mismo que sucede, pero todavía más, familia. Porque aquí no se trata de llevarlos yo a ustedes a tierra firme, sino que se trata de que todos nosotros podamos llegar al reino de los cielos. Se trata de que todos nosotros podamos tener vida eterna. O sea, vean lo delicado que es el tema de la vida espiritual, familia. Es algo total. O sea, si tú y yo creemos que la palabra que estamos en estos momentos escudriñando es la palabra de Dios, si tú y yo estamos en ese mismo canal, todos nosotros debemos de entender que claro que es importante honrar a nuestras autoridades del mundo, pero es mucho más importante alinearnos a lo que Dios dice de las autoridades espirituales. ¿Me explico, familia? Entonces es una sinergia la que todos nosotros necesitamos hacer.
Es una sinergia. ¿Para qué? Para que de la manera que ustedes trabajen con el pastor también con esa misma eficacia pueda trabajar para con ustedes. Y eso a todos nos va a llevar a ese lugar en el cual tú y yo realmente queremos estar. Porque por eso es que venimos los domingos a la iglesia. No venimos nada más porque nos cae bien el hermano fulanito. Bueno, como les dije, los que realmente andan muy despistados de lo que es la iglesia, a lo mejor algunos sí llegan a asistir a las iglesias con motivaciones muy erróneas. Pero la motivación correcta de un verdadero cristiano es venir a un lugar en donde se me esté preparando como lo que soy, la novia del Cordero. Se me está preparando para que el pastor pueda precisamente llevar a esa novia delante del novio, que es Jesucristo, con una vestimenta totalmente limpia. Yo en el momento en que los exhorto, familia, en el momento en que las prédicas llegan a ser muy rudas, en el momento en que personalmente llevo a abordar a alguno de ustedes con alguna situación que yo estoy viendo pecaminosa, no es con la intención de criticarlos o de acabarlos, es con la intención de quitar esa mancha que estoy viendo que ya tienen en ese vestido para poder llegar delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la tarea de un verdadero ministro del Evangelio: ir limpiando todas esas manchas, todo ese cochambre con el cual muchas veces llegamos aquí a la iglesia. ¿Para qué? Para que lleguemos totalmente limpios delante de nuestro Señor Jesucristo y poder llevar a cabo esas bodas del Cordero, ¿verdad? Esas bodas del Cordero en las cuales nosotros no somos los invitados, sino que nosotros somos la novia del Cordero. ¿Amén, familia? Repito la frase: quien rechaza la autoridad espiritual se expone al rugido del enemigo sin cobertura que lo defienda. Amén. Y bueno, aquí vimos ya en Hebreos 13, 17 al 19 algo bien elemental. Aquí nos está hablando de la manera en la cual ustedes se tienen que sujetar. ¿Por qué? Fíjense, yo me acuerdo que en alguna ocasión un pastor llegó a que le diera yo una consejería y estábamos platicando sobre varias situaciones, y curiosamente dice: no, pastor, a mí una de las citas que más me gustan es Hebreos 13, 17 al 19, ¿verdad? ¿Por qué? Le digo al pastor: no, pues es que vea, o sea, ahí pongo en su lugar a las ovejitas para decirles que me tienen que respetar. Y yo le digo: pues fíjate, te voy a decir una cosa. Sería bueno que analices bien lo que dice esa cita, porque efectivamente está exhortando a las ovejas a que se sujeten al pastor, pero las está exhortando por un motivo bien importante. ¿Sabes cuál es ese motivo? Porque tú y yo vamos a entregar cuentas de todas y cada una de esas ovejas. Entonces no se trata el respeto que me van a dar. No, se trata de las cuentas que tú y yo vamos a entregar de cada una de ellas. Precisamente por eso, cuando un pastor analiza lo que aquí está diciendo la palabra, no se tiene que llenar de ego, sino que se tiene que llenar de compromiso y de responsabilidad. Porque si alguien lo analiza correctamente, aquí es donde dice: no, hombre, ¿yo para qué quiero 1000 ovejas en mi iglesia? Cuando estés delante del Señor, ¿sabes qué va a pasar? Que hubieras querido haber tenido nada más unas 5 ovejitas. ¿Por qué? Porque de esas 1000 ovejas tú vas a entregar cuentas de todas y cada una de esas ovejitas. Así que, ¿sabes qué? Que si analizas bien las cosas, y es más, ese pastor me dijo: no, pastor, pues si no lo había visto desde esa manera, no, pues entonces mejor que quiero tener nada más de ovejas a mi familia. Pues sí, digo, por eso hay muchos llaneros solitarios. Por eso hay muchos, ¿verdad?, que no sé, porque entienden esta parte y saben la responsabilidad que nosotros como pastores tenemos. Han habido muchas veces que la misma familia me dice: pero ¿por qué hablaste tan fuerte con la familia fulanita de tal? Pues sí, era una familia que te diezmaban muchísimo dinero. Pues sí, le digo, pero a mí no me importaba lo que me diezmaran. A mí lo que me importaba es que yo iba a entregar cuentas de todos y cada uno de ellos.
Y si yo no les decía las cosas como se las tuve que decir, y fue el motivo por el que se fueron de la iglesia, yo voy a entregarme cuentas al Señor. A mí no me importa su dinero, a mí lo que me importa es su alma, y que verdaderamente su alma pueda ser rescatada de ese lugar en el que se encontraba. Esa es la labor de un verdadero ministro del Evangelio. Y un verdadero ministro del Evangelio, pues sí, va a padecer muchas cosas, pero no me importan, porque sé perfectamente en dónde están puestos mis ojos. Y mis ojos están puestos en la corona de justicia que el Señor me dará en el momento en que yo entregue buenas cuentas de cada uno de los que están aquí presentes. ¿Amén, familia? Ok, pues pasamos ya al tercer subtítulo, que es el último, que tiene por nombre el llamado a todos, vigilar bajo cobertura espiritual. Primera de Pedro 5:8 al 11, ya con esto terminamos la cita de Primera de Pedro. Dice: sean sobrios y velad, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Antes de proseguir, les voy a preguntar algo. ¿Ustedes conocen a un león que sea vegetariano? Pues precisamente esto se los estoy diciendo para que entiendan a quién es a quien anda buscando el diablo. A los que les gusta mucho vivir en su carne. Chavos, ahora sí les hablo a los jóvenes. ¿Sí están aquí, jóvenes? Aguas. ¿Por qué? Porque el diablo, que es como un león rugiente, es más, vean ustedes lo que sucede. No sé si les gusta luego ver ahí los documentales de National Geographic o los de los animalitos y Animal Planet y todos esos que aparecen luego por allí. Pero cuando ustedes ven que andan en la cacería los leones, o las leonas más bien, porque ya son las que cazan, llegan ahí en donde hay un grupo de venaditos y siempre se van por los más tiernitos. ¿Cierto o no es cierto? Pues precisamente por eso hago siempre mucho hincapié en ustedes, jóvenes, porque en la juventud, precisamente por eso se le llama adolescencia, porque adolecen principalmente de la sabiduría, de la madurez. El enemigo llega y como ven que en su adolescencia les gusta mucho darle vuelo a la hilacha a su carne, pues ahí es donde llega y los ataca. Entonces, aguas, porque aquí está hablando claramente la palabra de que el diablo es como un león rugiente. Y es verdadero esto, es totalmente verdadero. Y luego dice en el 9, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, les dará fortaleza y los va a establecer. O sea, aquí miren, les voy a dar una frase que se me vino aquí a la mente, esa no va a estar ahí apuntada, pero miren: sufrimiento bajo autoridad produce madurez y estabilidad espiritual. Todos vamos a tener sufrimiento en este mundo. Todos padeceremos aflicción, porque es una promesa que también el Señor nos ha dado, que no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero como aquí se los estoy diciendo, cuando tu sufrimiento está bajo autoridad, eso va a producir en ti madurez. Eso va a producir en ti autoridad también. ¿Por qué? Porque no estás como llanero solitario, no estás de una manera independiente, sino que tú estás dependiendo de la voluntad de Dios en tu vida. Cuando tú estás en el hueco de la mano de Dios, pueden pasar muchísimas cosas, pero para que esas cosas pasen, primero tienen que pasar por la mano de Dios. Ah, que sufrí de este accidente, pues sí, pero porque Dios lo permitió. Y hay algo que dice claramente la palabra en Romanos 8:28,
¿verdad? Dice que todos los que le amamos, las cosas que nos sucedan nos van a ayudar para nuestro bien. Esa es la diferencia de alguien que no está bajo una autoridad espiritual. Precisamente una de las cosas cuando yo he exhortado a algunos de ustedes y que no se alinean a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, yo lo único que hago, han habido ocasiones, es más, creo que yo nunca he corrido a alguien, ¿verdad? Que yo me acuerdo, sabes que ya no puedes venir a la iglesia, ¿no? Pero sí han habido ocasiones que le digo, bueno, la verdad es que yo ya no te puedo dar mi cobertura. O sea, olvídate de mi cobertura pastoral. Yo ya no te la puedo dar. ¿Por qué? Porque yo no puedo entregar cuentas de alguien que no se quiere sujetar a la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Y ahorita gracias a Dios, no tenemos a nadie así, pero han habido ocasiones que hemos tenido por años gente aquí que vienen como oyentes a la iglesia, pero ya no están bajo mi cobertura. Ya ellos vienen y escuchan la palabra. Digo, a ver si... Es más, ha habido también, por eso es que nunca les prohíbo que ya vengan a la iglesia, no, porque de repente sí les cae el 20. Y bíblicamente eso se llama, de repente, nacen de nuevo. Ahora sí ya no son cristianoides, ¿verdad? Se convierten en verdaderos cristianos, abandonan su pecado y regresa esa cobertura a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque es bajo la soberanía de Dios. Todo tiene que ser conforme a la soberanía de Dios. Pero eso es precisamente lo que aquí nosotros debemos de entender. Cuando estamos bajo la cobertura de Dios, cualquier situación que nos pase, aunque no nos parezca que fue buena la situación que estamos pasando, tú estás creciendo, estás madurando, estás incluso obteniendo esa misma autoridad espiritual que vas a necesitar para poder ir guiando a otras personas. Porque si tú no tienes esa autoridad espiritual, tú no vas a poder ayudar a nadie. Por eso también ha sido una de las cosas, cuando yo veo que alguien de la congregación ya no me respeta, yo sí, no los corro, pero les digo, mira, ¿sabes qué? Que te recomiendo que vayas a un lugar en donde respetes al pastor que está predicando. Porque si ustedes no me respetan, ¿saben qué va a suceder? Ya no voy a ser de bendición para ustedes. O sea, si ustedes, ese está loco, no, hombre, ese pastor, y ya no voy a ser de bendición, entonces nada más estamos perdiendo el tiempo, ¿me explico? Ustedes pierden su tiempo y yo también pierdo mi tiempo. Por eso es la importancia de todo lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. O sea, es una manera, es una estrategia, es un diseño que Dios le da a su iglesia para que su iglesia pueda ser edificada, para que su iglesia pueda ir madurando, pueda ir creciendo en sabiduría, pueda ir creciendo en todo lo necesario para poder vivir una cristiandad verdadera. ¿Amén, familia? Ok, continuamos. El enemigo no teme al creyente que ora, sino al creyente que ora y está bajo autoridad. Todos pueden orar. Más yo he visto gente que se pone a orar o a rezar, más bien ellos le llaman, ¿no? Se pone a rezarle que a San Pillín de los Camotes, que a Malverde, que a la Santa Muerte, que a la Virgen de no sé qué, a la Virgen de no sé qué tanto. Pero les voy a decir algo: esas oraciones no atraviesan ni siquiera el techo de su casa. ¿Por qué? Porque esa gente no está bajo la cobertura de Dios. Porque alguien que está bajo la cobertura de Dios, su principal autoridad va a ser la palabra, va a ser la Biblia. Y cuando esa persona tiene como autoridad la palabra de Dios, el texto sagrado, esa persona busca también dónde congregarse para tener un pastor. Y ahí es donde ahora sí sus oraciones van a llegar hasta lo más recóndito del cielo. ¿Por qué? Porque es una persona que está bajo autoridad, es una persona que está bajo la cobertura de Dios. Amén. Y bueno, pues vamos a terminar con esto. Pónganse de pie, familia, por favor. Y vamos a Juan 10:7.
Juan 17 al 16 vamos a leer esta cita, con la cual vamos a establecer la aplicación de esta enseñanza que acabamos de tener. Aquí estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a dar un poquito el preámbulo. Nuestro Señor Jesucristo les está hablando a los discípulos. Les digo el preámbulo o el contexto, porque esta cita luego la han tergiversado mucho. Y aquí precisamente nuestro Señor Jesús está hablando de esos falsos pastores. Está hablando de esas personas que han suplantado el único lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, en vez de querer llevar a las ovejas a los pies de Cristo, las han querido llevar a los pies de los disquepastores. Entonces él empieza a hablar mal de esos pastores, incluso hace una analogía donde dice, hay un redil de las ovejas, pero el verdadero pastor llega y entra por la puerta. Es más, lo recibe el portero. Ahí en esa analogía yo podría entender que ese portero somos los ministros de culto, los pastores terrenales, los pastores de las iglesias locales. Dice, el portero abre la puerta y entra el verdadero pastor. Pero los que no son verdaderos pastores se saltan, no entran por la puerta, sino que agarran, se brincan, son salteadores, así le llama el Señor. Entonces Él les está dando ese preámbulo a sus discípulos para que entiendan de qué manera es como un verdadero pastor actúa delante de la grey, delante de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así en Juan 17 en adelante, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Luego dice aquí una frase muy conocida: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí la mayoría de la gente interpreta que el ladrón es Satanás. Y no, aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de los falsos pastores. No está hablando de Satanás, sino de los falsos pastores. Repito, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Miren, familia, esto es lo que ha sucedido en muchísimas congregaciones. Esto precisamente es lo que ha sucedido cuando, en vez de que un pastor esté viendo por las almas de las ovejas, de repente ve venir a un lobo llamado dinero, a un lobo llamado fama, a un lobo llamado pecado, y él dice, pues a mí no me importan las ovejas, yo me voy corriendo por su dinerito, yo me voy corriendo por esa fama que me pueden dar, ¿verdad? Porque ese es uno de los 3 graves problemas de un ministro de culto: la fama, la lana y también la dama. Porque ha habido muchas ocasiones en las que también se van corriendo al adulterio, se van corriendo a la fornicación, se van corriendo a ciertas cosas y dejan que las ovejas se dispersen, se pierdan por completo.
A eso es a lo que se refería nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien no tiene amor por las ovejas, no le importa lo que pueda suceder con ellas. Pero cuando el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y si un ministro de culto está totalmente alineado al corazón del príncipe de los pastores, él va a entregarle cuentas a ese príncipe de los pastores. Entonces, por eso él dice: mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahí está hablando de todos nosotros, porque ahí en esos momentos estaba con las ovejas, ¿verdad?, de Israel, del pueblo de Israel. Pero digo, y tengo otras ovejas. Hablaba de nosotros también. Nosotros somos esas ovejas, y que somos parte también de su redil, porque escuchamos su voz. El día que estés delante de alguien que no te esté predicando la palabra de Dios, si tú eres verdaderamente nacido de nuevo, si tú eres una oveja de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes qué va a suceder? Que no vas a quererlo escuchar. Tú vas a querer seguir escuchando la voz de tu pastor, que es Cristo Jesús, a través de un pastor que te está predicando su voz, que te está predicando su palabra, que te está entregando su corazón, para que tú le entregues también tu corazón al príncipe de los pastores. Amén, familia. El creyente que rechaza la cobertura de su pastor está rechazando el diseño del pastor de pastores. Y vamos a la conclusión, que dice así: número 1, la cobertura pastoral no es una estructura humana, sino un canal de protección divina. 2, Dios bendice a los pastores fieles y a las ovejas obedientes. 3, el creyente maduro reconoce que estar bajo cobertura no lo debilita, lo fortalece. Amén. Señor mi Dios, te damos gracias porque hoy nos has predicado y nos has dado una instrucción muy necesaria para que todos los que estamos aquí presentes podamos hacer sinergia, podamos hacer equipo, podamos caminar juntos en unidad, Señor, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, Padre mío, que tu palabra nos ordena, Señor, porque todos y cada uno de los que hemos venido a este recinto, hemos venido con la intención de escuchar tu voz, y el día de hoy nos has hablado, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que toda esta enseñanza, Señor, pueda ser un rema en nuestras vidas. Podamos vivirla, Señor, a través de nuestras acciones, y que nunca se nos olvide para poderla enseñar incluso a todas las personas, a la gente que nos rodea. Bendito Dios Todopoderoso, pedimos de tu bendición que viene de lo alto, mi Dios, y yo como pastor de esta iglesia local bendigo a esta congregación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.
estás hermoso. Con tu